ese estado de solicitaciones produce un estado de tensiones internas que en definitiva, depende de las características de cada uno de los materiales, se produce la rotura del mismo, que es lo que nosotros en general tenemos que tratar de evitar, por supuesto, en las estructuras que nosotros desarrollamos. Y es importante considerar que nosotros cuando hablamos de algunos materiales que resultan ser dúctiles, parece que los perros se pusieron, son los perros de mi vecino, no los míos, por suerte. Cuando el material es dúctil, la rotura característica es cuando llega a la fluencia, ¿sí? Que pierde todas sus propiedades. En cambio, en los materiales frágiles, la rotura es directamente cuando alcanza el colapso la estructura. Y a partir de ahí, señores que pensaron, se diseñaron distintos criterios de rotura. Nosotros vemos 3, hay muchos más, pero bueno, vemos 3 nosotros de los criterios de rotura. Vemos el criterio de rotura de Rankine, el de Guess y el de von Mises, ¿sí? Cada uno tiene un comportamiento, se analiza o el estado de rotura que lo piensa es a partir de un estado de solicitación en particular. Por eso, en la teoría de Rankine, lo que piensa es exclusivamente en las tensiones principales, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros ensayamos un estado, una probeta o un material a un estado de rotura de compresión o de tracción estático simple, se produce la rotura con las tensiones principales. Y de ahí surge, en la que vamos a considerar, estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones, este es para el estado volumétrico, y nosotros vamos a estar generalmente, vamos a estar hablando de un estado plano. ¿Qué significa esto? Si uno hace una interpretación gráficamente, ¿sí? Porque ustedes piensen que esto es como si fuesen una ecuación de la recta cualquiera, entonces nosotros tenemos acá un eje de tensión principal sobre una tensión cualquiera para hacerlo adimensional. Esto es una tensión principal 1 sobre una tensión cualquiera. Y a partir de acá, de esta definición de esto, lo que podemos llegar a encontrar que vamos a encontrar una ecuación de la recta, ¿sí? Esto es si Fi sobre un sigma va a ser igual a 1, esto va a ser un 1 positivo. Esto es como si fuese una ecuación de la recta, ¿sí? Piensen eso, ¿sí? Sigma 1 sobre sigma igual a más menos 1, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el menos 1. Si dividimos esto todo por sigma, va a pasar exactamente lo mismo, pero solamente como si fuese la ecuación de la recta horizontal. Entonces vamos a tener este estado. ¿Sí? Entonces esto es 1 y esto es menos 1. Entonces esto lo construí a partir de esta consideración. Lo que significa que siempre que si estamos dentro, el material se comporta dentro de los criterios que nosotros deseamos, ¿sí? Cuando sale de estos límites, el material colapsa, rompe. ¿Y qué pasa con la teoría de Guess? Si nosotros considerábamos las tensiones principales, en este caso lo que considera son las tensiones de corte. En general, la primera teoría, la teoría de Rankine, es aplicable a los materiales frágiles, porque hablábamos que los materiales, los frágiles, y la teoría de Guess a los materiales dúctiles. Y el concepto, voy a ponerlo en modo presentación, el concepto es similar, ¿sí? Nosotros tenemos un estado de tensiones y lo que logramos es que el estado de tensiones, ¿sí? Tensiones principales, acá en la teoría de Guess se agrega una más, que es la diferencia de las tensiones principales, ¿sí? A diferencia de la de Rankine, que solamente evalúa las tensiones principales, en este caso, como aparecen las tensiones de corte, considera la diferencia,
¿sí? Para lo cual, si quisiésemos también representar, en este caso ya no es un cuadrado, sino sigma 2 sobre sigma, sigma 1 sobre sigma. Entonces, en este caso, lo que me aparece producto de esta consideración, de esta ecuación, que sería una ecuación de una recta con una ordenada al origen y con una pendiente determinada, me aparecen dos rectas, ¿sí? ¿Sí? Aquí. Esto es 1, no, menos 1, 1, 1, menos 1, y bueno. Y estos pedacitos de las rectas. Esos serían los límites, ¿sí? Me parecen una descripción aproximadamente de esta manera. ¿Producto de qué? De graficar estas ecuaciones de las rectas, dividiéndolo, como habíamos dicho, por sigma. Profe, sí. ¿puede poner ocultar ahí en la barra negra? Así, ahí está. Gracias. En el estado acá, bueno, nosotros siempre vamos a estar considerando el estado plano en los ejercicios, así que por eso no me detuve en hacer estas observaciones, ¿sí? Pero bueno, entonces nosotros para ranking, tensiones principales, nosotros en la práctica anterior, ustedes lo que hallaron fueron las tensiones principales a través de la teoría de ¿quién? Con Moore, ¿no? Las tensiones principales que hallaron en el trabajo práctico número 8. ¿A través de qué teoría eran? Ahora lo vamos a ver. ¿De Collignon? No, ¿de quién? De este señor. ¿Sí? Sí, de Collignon-Moore, sí, está bien, está bien. Bien. Y la última teoría que nosotros vamos a ver, que ustedes van a analizar, es la teoría de von Mises, ¿sí? También solamente la deducción, una era por tensiones principales, la otra era Guess tensiones de corte, y esta última, la de Huber-von Mises, es por el concepto de distorsión, ¿sí? Y las tensiones, las relaciones de tensiones que llegamos es de esta forma, ¿sí? Es una ecuación de una elipse. Eso todo lo tienen ustedes explicado en la teoría, y a partir de acá, en vez de tener la representación, en vez de ser de esta manera, esto se termina diluyendo en una elipse, ¿sí? Donde todo es contenido. No lo voy a dibujar porque me va a salir horrible. Y por último, es la teoría de Moore, que es la que vamos a hacer los ejercicios ahora, porque es la que podría ser un poco distinta. Vamos a intentar hacerlo. Y la teoría de Moore es una teoría también de rotura, donde acá tiene en cuenta todo el comportamiento de tensiones, tanto tensiones de corte como tensiones tangenciales, y generalmente esto lo usamos para determinar las características de ciertos materiales, generalmente se usa para suelos, también la solemos usar para hormigón, ¿sí? Y para los suelos, esta que se usa acá me permite a mí hallar. Fíjense que aparecen, si yo empiezo a representar, ¿se acuerdan que nosotros representábamos círculos? Si nosotros ensayamos varias probetas, me van a aparecer varios círculos, y de esto me va a aparecer estas características que aparecen en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación que tengo acá, donde aparece, bueno, las tensiones principales, sigma 1 y sigma 3 porque estamos hablando de confinamiento, aparece, y aparecen estos nuevos coeficientes, N phi y C. Y eso se refiere a que cuando nosotros trazamos, esto es la cohesión interna del material, ¿sí? Es la C, la cohesión interna material, depende del tipo de suelo que nosotros vamos a tener.
la característica, la cohesión de ese material tiene distintos comportamientos. No es lo mismo la arena que un suelo arcilloso, un suelo humoso. Lo mismo pasa con phi, ¿sí? Que es phi, n-phi es en realidad que depende del ángulo de fricción interna del material, ¿sí? También cuando ustedes ensayan, no sé si han ensayado o han visto algunos ensayos de materiales, aparecen distintos comportamientos del material. Entonces, en este caso, cuando hablamos de suelo, tenemos la cohesión y la fricción interna, ¿sí? Esas serían lo que nosotros tenemos que prestar atención cuando vamos a resolver nuestros ejercicios. Y el planteo de los ejercicios que ustedes tenían que hacer es, en el primero, lo que tienen que verificar es la estructura que ustedes hicieron en la práctica anterior a todas las hipótesis. Es decir, que tienen que aplicar Rankine, tienen que aplicar Guess y tienen que aplicar von Mises. Para lo cual, lo que van a tener que hacer, ustedes lo que ya conocen, son las tensiones, ¿sí? Ustedes conocen las tensiones, sigma 1 y sigma 2. Van a tener que verificar, fíjense que acá les dan las tensiones, ¿sí? La tensión de fluencia, van a tener que verificarlo con esa tensión, ¿sí? Verifican la tensión. Lo mismo van a hacer con Guess, ya ustedes conocen sigma 1 y sigma 2, y verifican con la tensión. Lo mismo van a hacer con von Mises, ¿sí? Exactamente lo mismo van a hacer, conocen ustedes sigma 1, sigma 2, y verifican las tensiones. No hacen un redimensionamiento, ¿sí? No, es solamente verificar, aplicar esas teorías. Y acá el criterio es para cualquier material, sin identificar, porque no les indicaba el tipo de material. Bueno, y en este último, en el ejercicio 2, sí tendrían que prestar atención. ¿Qué teoría se aplicaría? ¿Sí? Si es chapa, ¿qué teoría tendría que aplicar para corroborar ese criterio? Bien, y en los ejercicios 3, el ejercicio 3 y el 4 es la interpretación de unos ensayos, ¿sí? En el ejercicio 3, lo que ustedes hacen es, tenemos dos probetas, que son de suelo, son unas probetitas, no sé si ya vieron si el suelo vieron, no. ¿Hicieron materiales, suelos? Sé que estamos en pandemia y muchos no han visto, pero bueno, les comento, se hacen unas probetitas pequeñas, ¿sí? Unas probetitas pequeñas, y ese suelo, ese material, hormigón, sí, seguramente vieron que se compacta, las probetas grandes de hormigón se hacen en 3 capas, se compactan, se hacen una cantidad de golpes determinados, no tienen que pasar de una capa a otra. Lo mismo sucede con las probetitas de suelo, se hace exactamente igual. Y después se envainan, ¿sí? En una membrana y se somete para que ese suelo no se desarme cuando está sometido, y se lo somete dentro de una cámara, que es una cámara triaxil, se lo somete a un estado de rotura, ¿sí? Entonces ahí se ensayan, y se ensayan varias, y en este caso se les presenta, dice, se realizan 2 ensayos sobre una muestra de suelo, el primero de ellos se realiza una presión de confinamiento, entonces esa probetita está confinada en un estado y se lo somete, ¿sí? Porque lo que tratamos es de simular el estado cierto del material, que está confinado, no está disgregado, entonces, y se lo somete a una rotura, ¿sí? Y después tenemos otra probetita de las mismas características, que también, entonces, está en un estado de confinamiento, ¿sí? Pues está en una cámara con un líquido determinado, como una glicerina, no me acuerdo bien cómo el material, sí, pero no es agua. Se lo somete a ese estado de confinamiento y se lo somete a compresión y se rompe, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo lo que puedo obtener es que voy a tener un estado de confinamiento y un estado de rotura, ¿sí?
Entonces, para esto, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que aplicar, me voy a ir a otro, entonces, ya no tenía otra hoja. Mantener, pero no quiero cerrar, ahí está. Bien, entonces yo lo que tenía es dos probetitas que están sometidas a un estado de confinamiento, ¿sí? Tienen fuerza, tac, y está sometida a un estado de rotura. Entonces, de esto yo tengo una tensión de confinamiento 1, una tensión de rotura 1, una tensión de confinamiento 2, una tensión de rotura 2. Entonces, con estos valores, yo lo que voy a tener que aplicar es la teoría de Mohr, la de suelos, que lo que dice es que la tensión 3 es igual a tensión 1 sobre NFi, por NFi, perdón, 2C raíz de NFi, ¿sí? Bien, esto es lo que voy a tener que aplicar. Entonces, acá lo que voy a tener es que sigma 3 va a ser la tensión de rotura, sigma 1 la de confinamiento, y fíjense que nosotros sabíamos, voy a plantear dos ecuaciones, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Entonces voy a tener un sigma de rotura 1, sigma de confinamiento 1, NFi, menos 2C raíz de NFi, sigma de rotura 2, sigma C2 NFi menos 2C raíz de NFi. Lo que hemos llegado es a un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, ¿sí? Porque la tensión de rotura la conozco, la de confinamiento la conozco, NFi no lo conozco y la cohesión tampoco lo conozco. Y de acá lo que hacen es despejar, ¿sí? Sencillamente, es lo que tienen que plantear. Yo lo único que quería decirles era cómo era el ensayo en particular, hablar sobre el ensayo en particular. Entonces, NFi depende, NFi es tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Entonces, una vez que conozco NFi, despejo el ángulo de fricción interna, que es lo que quiero averiguar. Y con eso concluye el ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio que tenían, en este caso, la situación es distinta. Yo tengo un estado que es un estado de compresión simple, ¿sí? Yo tengo comprimo y rompe, ¿sí? No hay un estado especial del material. Y después dice determinar la carga de rotura por compresión, de un cilindro en este hormigón de diámetro D si está confinado por un tubo de espesor E de 1 a 0 de 240 megapascales de tensión de fluencia, adoptar un ángulo de fricción interna para el hormigón de 40 grados, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos, voy a copiar esto. Voy a poner otra. En este caso lo que sucede es que además, no es que tenga un estado de confinamiento en las dos probetas. Bueno, no cambié. En este caso tengo un estado de compresión y se provoca la rotura, sigma de rotura. Y el otro es un estado de confinamiento producto de que está en un tubo, ¿sí? Acá tengo un tubo y bueno, tengo la placa donde yo realizo el estado de compresión. Se provoca como un estado de confinamiento en esa probeta. Entonces dice, determinar la carga de rotura por compresión de un cilindro. Entonces yo acá, yo lo que tengo que sigma de rotura y está confinado por un tubo de espesor E de acero de 240 megapascales. ¿Sí? Entonces yo voy a plantear la misma situación. Sigma 3 igual a sigma 1 NFi, es lo mismo, 2C raíz de NFi. Para la primera probeta, fíjense, no tengo un estado de confinamiento, ¿sí? Entonces, este término se me fue. Entonces, yo tengo sigma de rotura igual
menos 2C raíz de N phi, ¿sí? Es eso lo que tengo. No tengo confinamiento. En cambio, en la segunda sí tengo confinamiento. Un sigma de confinamiento va a ser igual al sigma de rotura N phi 2C raíz de N phi. Fíjense que acá me dan también aparte el ángulo de fricción interna del hormigón. Por lo tanto, otro dato que tengo es que el valor de N phi, ¿sí? Que es aquel que depende del ángulo de fricción interna. Esto es 45 más phi sobre 2. Por lo tanto, ¿qué datos tengo de todas las ecuaciones? Vamos a marcarlo. Esto es lo que yo tengo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Tengo, en este caso, para la probeta 1, la tensión de rotura 1, tengo, N phi lo tengo porque lo tengo para todas, ¿sí? Lo tengo. Bien. ¿Algo más? ¿Qué datos de los que puedo ver así claramente? Después ahora vamos a analizarlo, qué es lo que me falta. ¿Tengo algún dato más? El valor de C. Sí. ¿Qué sería? Cohesión interna del material. Es el que te marca acá, a ver si era esta, no, acá. Es la pendiente de la tangente que me une los círculos, porque esto lo podríamos haber hecho, perdón, no les dije, en este caso, gráficamente, ¿sí? Entonces, si yo voy acá, si yo analizo esta probeta, ¿sí? Tengo acá, por ejemplo, tensión, una tensión de confinamiento 1, tensión de rotura 1. Entonces, con esto voy a marcar un círculo. Lo mismo voy a hacer para lo otro. Y con eso, ¿sí? Esto es tensión de confinamiento 2, tensión de rotura 2. ¿Sí? Con eso marco los círculos. Y si yo de acá marco una, bueno, esto piensen que es una tangente, ¿sí? Entonces, esto es el valor de C y esto es el ángulo de fricción interna, que si lo hacen tanto analíticamente como gráficamente, les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Es el ángulo, es la cohesión, es la ordenada al origen de esa recta. Y phi es el ángulo de fricción interno. ¿Sí? ¿Está bien? La cohesión, es la cohesión de los materiales. No, estaba pensando que capaz era algún dato del material, pero no, nada que ver. Sí, sí, es un dato del material. Vos lo tenés que proveer, ¿sí? Es importante. ¿Sí? Entonces lo conozco, sí. En este caso no lo conoces, pero los materiales tienen ángulos de cohesión que son característicos, ¿sí? Entonces, sí, es un dato que nosotros necesitamos averiguar, ¿sí? Bien, a ver qué más podemos, a ver, ¿podemos despejar algo de acá, de estas ecuaciones que tengo, con estos datos? Sí. De la primera ecuación, fíjense que yo conozco la tensión de rotura y conozco N phi, ¿sí? Porque conocí el ángulo de fricción interna que me lo marcaba acá. Entonces de acá puedo sacar C, que es el ángulo de cohesión. Perdón, el ángulo de cohesión. La cohesión no es el ángulo de cohesión, es la cohesión interna, ¿sí? Entonces de acá saco C. Y entonces ahora ya C lo conozco, ¿sí? Bien. ¿Y qué necesito conocer aparte? Porque yo ahora me quedo una sola ecuación con dos incógnitas. Pero ¿qué dato más tengo? Tengo que acá dice, si está confinado por un tubo de espesor E de acero 240 megapascales de tensión de fluencia, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a poder hacer es lo que ustedes ya habíamos hecho anteriormente, que es pensar
en ese cilindro que lo venimos haciendo de la práctica anterior y hay otras prácticas, ¿sí? Entonces, yo tengo esta situación, ¿sí? El cilindro contiene el hormigón, ¿sí? Y el acero, ese acero, tiene una tensión de fluencia de 240 megapascal. Entonces, como lo contiene, el hormigón lo que trata es de, vos estás comprimiendo, el hormigón trata de ensancharse, ¿sí? Entonces, aparecen estas tensiones sobre ese cilindro, ¿sí? Ese cilindro que vos tenías. Aparecen esas tensiones sobre el cilindro. Entonces, ahí y ese cilindro, como tiene una característica especial, es de un material determinado, acá como dice es acero, y tiene una tensión de fluencia. Entonces, ese cilindro trata de reaccionar y aparecen, contraponiéndose a estos esfuerzos que tenía, fuerzas en sentido contrario, que son producto de la reacción del material. Entonces acá aparecen estas fuerzas y yo tenía estas otras fuerzas internas, ¿sí? Acá. Bien, entonces acá yo lo que sé, 2 veces F, que es esta F y esta F, es igual a, vamos a ponerle, no sé, no, F chiquita no, vamos a poner una P. ¿Sí? A esa P. Estoy planteando equilibrio, ¿sí? Pero esta F, ¿de qué depende? Esta que tengo acá. Bueno, y la P también, ¿no? ¿De qué depende? Del material, ¿sí? Depende de la tensión. ¿A qué es igual tensión? Cuando hablamos tensiones normales. Es igual a un esfuerzo, ¿sí? A un N sobre un área. ¿Está bien? Entonces, el N es igual a la tensión por el área. Por lo tanto, esta F es igual a ¿qué? El espesor E por el largo del tubo, ¿no? Claro, es la tensión de fluencia del acero por el área, ¿sí? Que es el espesor por una longitud determinada, vamos a poner un L, ¿sí? ¿Está bien? Y en este otro caso, también esa tensión, acá, esto lo podemos también deducir, solamente que en vez de poner P, voy a poner la tensión de confinamiento, ¿sí? Porque es la tensión que aparece, es producto del confinamiento que aparece esa tensión. ¿Por quién? Es por D, por, bueno, una longitud determinada. ¿Sí? Entonces, bueno, las L se me van, y de acá saco que la tensión esa de confinamiento, que era la que quería averiguar, era 2 veces la tensión de fluencia del acero por el espesor sobre el D. Entonces ahora ya tengo la tensión de confinamiento, despejo la tensión de rotura, ¿sí? Que es lo que me pedían, determinar la carga. Bueno, en principio me dice la carga de rotura, yo una vez que despejo la tensión de rotura, a partir de, que yo sé cuánto vale, cuál es la tensión, hablamos de tensiones normales, a partir de ahí despejo la carga de rotura. Y acá el área, si yo tengo que despejar esta tensión, hallo la tensión de rotura y tengo que hallar la carga de rotura. ¿Esta área cuál sería? Bueno, mucho silencio. Esa área... ¿Sería el área del cilindro? Claro, sería esta área, ¿sí? Es el área esta, la que tengo acá arriba, claro. No la del cilindro, sino la de la cara superior, ¿sí? Es esta área, que es la que está aplicada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces tengo tensión de rotura igual a la carga de rotura sobre el área, ¿sí? Y de acá despejo la fuerza de rotura.
¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Igual mucho silencio, así que supongo mucha duda o están en otras cosas. ¿Entendieron más o menos algunos los que están atendiendo? ¿O alguna duda? Se entendió, pero después hay que fijarse cómo hacerlo. Porque las dudas aparecen cuando lo haces. Exactamente, exactamente. Así es, sí, sí, tal cual. Pasa que, bueno, por lo menos en el video de teoría que vi yo, justo este no se explicaba. ¿Este es el que se va a usar o se pueden usar también los otros tres? No, pará. Lo que dijimos recién es que vamos a ir de nuevo acá. Acá. Lo que dijimos acá era, estos dos ejercicios, los dos primeros, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, van a aplicar la teoría de Rankine, ¿sí? La de teoría de Rankine, la de Guess, la de von Mises, las tres. Eso es lo que van a hacer acá, Claro. en estos, ¿sí? No en el ejercicio 3 y no en el ejercicio 4. En el ejercicio 4, como estamos ensayando, ¿sí? Estamos haciendo ensayos de materiales con probetas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a aplicar es la teoría de... ¿Dónde estaba? Acá. No, acá. La teoría que es la que me permite a mí, generalmente, esto es lo que habíamos dicho, generalmente esto lo usamos para suelos, para hormigones, ¿sí? Entonces, esta teoría la vamos a aplicar para estos dos ejercicios. ¿Mm? ¿Está bien? Ah, Eso es perfecto. la Entonces diferencia. usamos MOR para los ejercicios 3 y 4 y para las otras es la verificación con... Exactamente, claro, con las tres teorías que nosotros vimos. La de Rankine, la de Guess y la de von Mises, ¿sí? Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Bien. Y el parcialito que tenían era de aplicar la teoría, ¿sí? Aplicar alguna de las tres teorías, me parece. No me acuerdo si había de Moore, pero bueno, puede ser que también de Moore algo. Pero... Y para aplicar las teorías de von Mises, de Rankine o de Guess, ¿qué necesitabas conocer? Necesitabas conocer las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, y después verificar con las tensiones. ¿Sí? Eso. Allá, de tener grabación, ahí está.